Señor, agradecemos por este tiempo que podemos disfrutarte. Agradecemos por el obrar de tu Espíritu Santo en medio de la casa. Reconocemos que solo tú eres digno. Reconocemos que tú eres el Señor de nuestras vidas. Necesitamos que sigas obrando. Necesitamos que sigas obrando, Señor, en medio de nuestros corazones, de nuestra mente. Queremos seguir disfrutando de tu Espíritu Santo, pero también nos exponemos para que tu Espíritu Santo derribe toda fortaleza mental, todo corazón duro que se levanta en contra de tus principios y de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos, Señor, que cada vida que estamos aquí en este lugar, Señor, va a seguir recibiendo, va a seguir siendo ministrado conforme a lo que tú has declarado para tu casa en este día, Señor. No saldremos iguales. No saldremos iguales, Señor, sino que tu palabra primero va a concretar, Señor, aquel objetivo, aquella misión por la cual tú la has enviado. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Hay una definición de pecado que la mamá de John Wesley, Charles Wesley, le enseñaba cuando eran niños. Y ella dice así a sus hijos: todo lo que debilita tu razón, perjudica la ternura de tu conciencia, oscurece tu sentido de Dios y te quita el gusto de las cosas espirituales, todo lo que aumenta la autoridad de tu cuerpo sobre tu alma, sobre tu mente, eso es pecado para ti, por muy inocente que parezca en sí mismo. Señor, te rogamos que tú seas obrando en nuestros corazones, Señor, que nada impida el fluir de tu Espíritu Santo, Dios. Entendemos, Señor, tus propósitos y planes que sobrepasan nuestros entendimientos, nuestras mentes, Señor, y es por eso que queremos escucharte, Señor, seguir hablándonos, Señor, como nos venís ministrando, Señor, desde que comenzó esta reunión. Espíritu Santo, te rogamos que tú sigas obrando en medio de tu casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Le invito a que tomen asiento ahí en su lugar. Los niños pueden pasar a su aulita, ¿sí? Los niños de 5 en adelante pueden quedarse con sus padres quietitos. Le voy a pedir que no haya mucho movimiento ahí en la entrada. Muchas gracias. Y como usted sabe, la reunión es un continuo, ¿sí? Tiene un inicio, no tiene partes unas más importantes que otras, por lo tanto necesitamos entenderla como un todo y no distraernos. ¿Cuántos dicen amén? Así que les animo a que podamos seguir enfocados. Bueno, la palabra para esta noche tiene mucho que ver con algo que el Señor venía hablando a mi vida.
Y una noticia que apareció el miércoles por la mañana, seguramente se habrá comentado en muchos lugares, me llevó a pensar en estas cuestiones que vamos a permitir que el Señor nos enseñe, nos siga enseñando. Y esta es la noticia que seguramente usted le habrá llamado poderosamente la atención. Esta mujer, este miércoles, en Villa Crespo, se cree que ha asesinado a sus hijos y a su esposo. Pero eso me llevó a recordar otra noticia de un suceso similar que había ocurrido en el 2020. Y me di cuenta que este tipo de comportamientos se repite más de lo que pensamos, porque me salieron varias noticias relacionadas desde en Argentina y en otras partes del mundo que tienen que ver con este tipo de explosiones. La psicología le da un nombre, brote psicótico. Hay otra, esta es la que yo recordaba en el 2020. Esto ocurrió en Estados Unidos y esta mujer asesinó a sus hijos. Su esposo estaba de viaje, prendió fuego a la casa y dejó 4 cartas en las que ella declaraba: mis demonios me ganaron. Eso fue el título que se repetía en cada una de las cartas que ella había dejado. Se suicida, prende fuego a su casa, y esto es lo que encuentran los que investigaron. Esto fue el 8 de diciembre del 2020 en Virginia, Estados Unidos. Oriana Meyer, de 25 años, le quita la vida a sus hijos y luego se suicida. Y los investigadores, los especialistas, declaran: no podemos determinar por qué Oriana Meyer decidió acabar con su vida y la de sus hijos. Entonces, esto me llevó a pensar qué es lo que detona ciertas acciones y ciertos comportamientos en nuestras vidas. Si bien es cierto, la ciencia, la psicología, la psiquiatría trata de encontrar paliativos, tratamientos, definiciones a este tipo de expresiones, de acciones, de comportamiento, tiene un límite. Ha llegado hasta una cierta frontera. Y esto lo sé porque hablando, Cari, con una amiga que es psicóloga y que está en un proceso de conocer al Señor y de conocer al Espíritu Santo en un retiro espiritual, esta psicóloga que vive de la psicología, que hace psicología, que practica, que estudia, descubre que todos aquellos tratamientos que les está dando a sus pacientes tienen un límite, pero que cuando ve el obrar del Espíritu Santo en su vida, es como que encuentra una solución que las herramientas de la psicología no se las habían podido brindar hasta ese momento. ¿Qué quiero decirle con esto, querida familia? Que la ciencia es importante, y desde este púlpito y siempre que hemos ministrado a alguien, recomendamos asistir, participar, buscar la ayuda y el apoyo de la psicología y de la psiquiatría, pero también debemos reconocer que tienen un límite, dicho por los mismos psicólogos, y debemos indagar en la palabra de Dios para poder profundizar sobre el origen de estas situaciones. Casos extremos, pero lo cierto es que constantemente nosotros tomamos decisiones, accionamos, decidimos, algunas positivas, otras negativas, pero siempre, constantemente, estamos pensando, decidiendo y actuando. ¿Cuántos están acá? A ver, levante su mano. Bien. Vamos a leer la palabra del Señor en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Ahora acompáñenme por favor a Santiago 1 del 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni él tienta a nadie, sino que cada uno, que dice la palabra, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta palabra tiene por título Más allá del deseo, descifrando la trampa, abrazando la prueba. Más allá del deseo, parece una novela mexicana. Descifrando la trampa, abrazando la prueba. Y me gustaría que usted esté atento por 30 minutos, que es lo que estimo que va a durar esta palabra, para que todos podamos entender lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones. Si usted está de acuerdo, levante su mano. Bien. Entonces le voy a pedir que podamos comenzar a hablar de esto que acabamos de leer. La palabra del Señor nos enseña que hay una tentación, pero también hay un deseo en nuestro ser. ¿Qué es el deseo? Es una intencionalidad. El deseo es un fuerte sentimiento para alcanzar algo. Es intrínseco al ser humano. Todos lo tenemos. De hecho, gracias a nuestros deseos es que nos esforzamos para alcanzar objetivos en la vida, avanzamos, tomamos decisiones. Entonces, un deseo es una inclinación, un fuerte sentimiento de querer alcanzar algo. ¿En dónde se originan los deseos? Los deseos se originan en nuestras necesidades básicas primero. Sentimos hambre, deseamos comer, nos sentimos solos, deseamos compañía, pero no termina allí la cosa. Nuestros deseos se originan, y esto es muy importante si está tomando apunte, se originan en nuestras necesidades básicas, pero también en nuestros valores, en nuestras experiencias personales. También el deseo se origina en lo que vemos de otros. De estos principios se basa la publicidad. Entonces, una marca deportiva que quiere venderte indumentaria, botines, ¿qué hace? Busca al hombre más deseado del momento en el ámbito del fútbol mundial. Messi lo sponsorea, usa esta ropa, porque la gente a través del deseo va a terminar concretando en una acción que queremos nosotros, que es que nos compren la indumentaria. ¿Sí? Entonces así Adidas se está haciendo hipermillonario. Esto es así. El deseo se origina en nuestras necesidades básicas, pero también es importante que sepamos que el deseo también tiene que ver con nuestros valores, con nuestras experiencias de vida y con lo que vemos de otros. Entonces, cuando una mujer observa una cartera de una hermana que le gustó mucho, ¿qué va a hacer? ¿Va a pedirle al marido que le compre una similar o va a salir a buscar algo que pueda satisfacer ese deseo? El deseo se originó desde la observación, pero también desde las experiencias de vida. Hace unos días atrás pude volver a salir de pesca con unos chicos de acá de la iglesia. ¿Y en qué se originó ese deseo de volver a salir a pescar? Por la experiencia en mi adolescencia con mis padres, mis tíos, de haber ido a pescar en algún momento. Ese recuerdo trajo a mí ese deseo de volver a concretar esa experiencia. Un deseo nace de necesidades básicas, pero también de experiencias personales, de lo que yo observo de otros
y de los valores. Conocí a Cristo, entonces quiero servirle. Su palabra cambió mi vida, es la base de mi día a día, por lo tanto, surge el deseo de ayudar a otros a conocer este Cristo. Valores, principios. ¿Estamos todos acá? Entonces, el deseo tiene origen en las necesidades básicas, pero no queda ahí la cosa, sino que también valores, experiencias y lo que observamos de otras personas. Pero por otro lado aparece la tentación. Diga conmigo, la tentación, no, póngale ganas. La tentación es el deseo en conflicto. La tentación es aquella situación que se da cuando estoy deseando algo que es contrario a mis principios, que es contrario a mis valores, que es contrario a mis objetivos, a los objetivos que me planteé en la vida. Entonces la tentación aparece cuando hay un deseo de hacer algo que es contrario a lo que yo he defendido por mucho tiempo, a lo que yo considero que es correcto, aquello que es importante en la vida. Entonces, esto lo puede atravesar un hombre casado que prometió en el altar fidelidad hasta que la muerte los separe, hasta que llega un momento en que ese deseo de fidelidad, de llegar juntos a viejos y disfrutar de los nietos, se ve truncado por un deseo contrario a ese objetivo que se había planteado. Entonces la tentación es esa situación de conflicto cuando experimentamos un deseo contrario a nuestros principios. La tentación tiene que ver con buscar satisfacer necesidades genuinas de manera ilegítima. Satisfacer necesidades que son legítimas de una manera ilegítima. Eso es la tentación. Y hasta el momento vamos utilizando un poco de la psicología. La psicología dice que la tentación se origina en nosotros mismos, pero también se origina por influencias externas y por la oportunidad. ¿Sí? Si usted va a algún lugar y de repente ve que hay una cartera media olvidada ahí, está la posibilidad de quedarse con algo que no es de usted. Eso hace a la tentación, según la psicología. Ya vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Entonces ya sabemos que el deseo es una intencionalidad, que la tentación es el deseo en conflicto. Y esto tiene que ver con una analogía que podemos hacer. Supongamos que necesitamos realizar una dieta estricta debido a una cuestión que nos prescribió el médico y necesitamos cuidarnos de ciertas comidas, harina y azúcar. De repente nos levantamos una mañana y está el deseo de comer algo, una necesidad básica, ¿sí? Un deseo natural, porque el deseo puede ser bueno, malo o neutral. Y de repente abrimos la heladera y nos encontramos con una gran porción de torta de chocolate. Y ahí aparece la tensión. ¿Es malo comer? No. ¿Cuál es el conflicto entonces? ¿Cuál es la tentación? El no poder comer porque tengo un objetivo que tiene que ver con mi salud, con lo que me pidió el médico, con una búsqueda de calidad de vida. Esa es la tentación. Entonces el deseo es el querer algo, la tentación es querer algo que entra en conflicto con principios, con valores que portamos, que vivimos y que defendemos. ¿Cuántos están acá? Levante su mano. Ahora, por otro lado, dejemos el deseo y vamos a ver la diferencia entre deseo y prueba. ¿Qué es la prueba? La prueba es una circunstancia difícil originada por el Señor.
La prueba es una circunstancia difícil que Dios permite que suceda en nuestras vidas con un objetivo determinado. Esa es una prueba, una circunstancia difícil que atravesamos, pero que el Señor está detrás de todo eso. Que Dios nos permite. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo para con nuestras vidas. Santiago 1:13 dice: cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero también Santiago nos dice, en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos, cuando se vean sometidos a pruebas de todas clases. ¿Cuántos dichosos hay acá? Levante su mano, a ver. Levantan los pies algunos. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren, tengan cuidado, observen bien, que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Entonces, podemos decir que la tentación viene a destruir nuestras vidas, pero la prueba viene para edificarnos, porque el Señor tiene un plan para nosotros. ¿Cuál es el propósito de una prueba? Es enseñarnos a depender de Dios. El propósito de una prueba es potenciar nuestro carácter y nuestra fe. El propósito de una prueba es prepararnos para un propósito mejor. El propósito de una prueba es mostrarnos lo que realmente hay en nuestro corazón. No sé si le ha pasado o solamente a mí que en un momento de renegar, de no poder resolver un problema, salen de adentro nuestro situaciones, comportamientos que desconocíamos que estaban ahí. Para eso es la prueba, para enseñarnos a depender más de Dios, para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe, para enseñarnos dependencia, pero también para prepararnos para algo mayor. Si Dios te prueba es porque está forjándote, te está formando para algo superior a vos. ¿Cuántos están de acuerdo? La prueba es para mostrarte qué es lo que hay dentro de tu corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. La prueba saca a la luz lo que hay realmente en tu corazón para que puedas exponerte delante del Señor. Entonces, la tentación busca destruir, la prueba busca edificarnos, busca potenciar nuestra fe, busca llevarnos a otro nivel de madurez. Si vos le pedís crecer al Señor, si pedís al Señor alcanzar la perfección, prepárate porque va a utilizar algunas pruebas para poder llevarte de nivel. Y nuestra gestión es fundamental porque dice que procuremos que esa fortaleza nos perfeccione, nos haga alcanzar la madurez plena. Por lo tanto, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la prueba? Paciencia, gozo, confianza en el Señor. No desesperarnos, no renegar, porque si no la prueba no va a alcanzar aquello por lo cual fue enviada por el Señor, aquello por lo cual fue permitida por el Señor. Entonces, mi actitud frente a las pruebas debe ser la de confiar en el Señor, la de atravesarla con paciencia y con gozo para que produzca el fruto que el Señor quiere producir en nosotros y no sea en vano. Ahora sí volvemos con la tentación. La tentación es una especie de señuelo para pecar. Hay diversidad de tentaciones que se te presentan en la vida, tal vez no te das cuenta, y esta palabra es para que podamos enfocarnos, querida iglesia,
en este tipo de situaciones cotidianas que es transversal. No importa si sos nuevo, si conoces o no conoces al Señor, si sos líder, sos pastor, la tentación está a la orden del día. Y es una especie de señuelo para llevarnos a pecar. Lo mismo que un señuelo que se utiliza para pescar es la tentación. Cuando usted va a pescar puede utilizar lo que se llama una cucharita o un señuelo que puede simular una ranita que cuando usted tira la caña y va recogiendo, la ranita se va moviendo y va simulando al pescado que es un ser vivo y sale y lo caza. O si no, un anzuelo enhebrado con una hermosa lombriz es más efectivo. Es un señuelo que permite atrapar un pez. Bueno, la Biblia nos enseña que Satanás se dedica a eso, justamente. La tentación es la incitación, es un señuelo que nos lleva y busca que caigamos. ¿De dónde proviene la tentación según la palabra del Señor? Y acá hay una concordancia con lo que dice la psicología. Primero, la tentación nace en nosotros mismos. La concupiscencia de la carne, esos deseos que tiene el hombre natural que está en nuestro ADN. Segundo, el origen de la tentación es Satanás. Y tercero, según la palabra de Dios, es el mundo, el sistema. Pero si usted se da cuenta, en los tres tiene que ver Satanás. ¿Por qué? Porque la concupiscencia, ¿cuándo entró en el hombre? Cuando Satanás visitó el huerto y engañó a la mujer. Entonces, la tentación está en nuestro cuerpo, a través del mismo diablo, a través de los demonios y en el sistema, en el mundo, que cada vez establece valores contrarios a la palabra del Señor. Entonces, estos son los tres orígenes de la tentación. Vamos a la palabra a ver qué dice, Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Si hay alguien nuevo, un deseo pecaminoso interno, apetito por deseos terrenales, eso es concupiscencia. Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. O sea que la tentación se origina en nuestros propios deseos desordenados, en Satanás y en el mundo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y nótese, querida familia de Filadelfia, que estamos utilizando versículos del nuevo pacto. No es que esto ya quedó, ya prescribió, sino que más allá de que en Cristo tenemos la victoria, no debemos desconocer las maquinaciones del enemigo. De hecho, Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del sistema, amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El origen de la tentación está en nuestro cuerpo, está en Satanás y está en el sistema que nos rodea y que tenemos que afectar y no ser afectados por él. ¿Estamos acá? ¿Sí? Levante su mano. Amén. Entonces, la tentación tiene como propósito inducirnos al pecado y destruir nuestra relación con el Señor. Son los dos objetivos de la tentación. Inducirnos, concretar el pecado y destruir nuestra relación con el Señor. Volvernos a la cautividad nuevamente. La palabra de Dios enseña específicamente esta función de Satanás como el gran tentador. Recién hablábamos de el diablo tentando a Jesús en el desierto. Dice Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:3, y se le acercó el tentador y le dijo. Lucas 4:13 dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él
por un tiempo. Pero eso no queda ahí. Fíjense en la preocupación de Pablo por los hermanos de la iglesia en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 3:5 dice: por esto yo también, no pudiendo ya soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. ¿Puede ver eso, querida familia? Pablo preocupado porque la labor, el servicio, la entrega hacia esos hermanos podría haber quedado en la nada por el tentador, por el obrar de Satanás en medio de esa congregación. Entonces es algo que no debemos minimizar en nuestro día a día y mucho menos en nuestras relaciones. La tentación está a la orden del día. La tentación de Eva en el huerto también nos muestra cómo Satanás va obrando en medio del pueblo del Señor. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Efesios 6:11-12: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ustedes creen que toda esta estructura jerárquica que acabo de leer está con los brazos cruzados? Tenemos que entender la influencia del mundo espiritual en nuestro día a día. Mis demonios ganaron. Fue lo que sentenció una madre que asesinó a 4 niños, a sus 4 hijos. O sea, no tiene una explicación lógica. Y el caso de Estados Unidos es el que más me llama la atención porque yo sé que ahí la investigación es profunda, es exhaustiva, contratan científicos, contratan todo lo que la ciencia ha descubierto hasta ese momento para poder resolver un caso. Y la respuesta fue contundente: no sabemos por qué esta mujer mató a sus hijos. No podemos vivir como iglesia minimizando, dándole la espalda a estas situaciones y a estos conceptos tan importantes que nos afectan de manera cotidiana. Fíjense que acá hay un proceso que describe el libro de Santiago. Pero el problema no es la tentación, el problema es ceder a la tentación. ¿Qué es ceder? Significa acceder, aprobar, asentir, permitir que ese conflicto que está sucediendo en mi interior pase a un siguiente nivel. Y veamos este proceso que lo acabamos de leer en Santiago, pero vamos a leer específicamente en Santiago capítulo 1, versículo 15. Viene hablando de la tentación y en el 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Primero está la concepción, las maquinaciones, la tensión, la seducción en nuestro ser interior. De acuerdo a lo que acabamos de leer, primero se da la concepción, se está formando algo en nuestro interior. Y acá tiene mucho que ver con quién me junto, a dónde estoy, en qué ambientes me desempeño y muchos otros factores más. En la concepción, dice,
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, la concepción, la maquinación, da a luz. Dice así, después de que ha concebido, da a luz. Ahí se produce el ceder, el tomar la decisión. Da a luz. La persona cede, la persona toma la decisión. Y después, ¿cuál es el tercer punto? El pecado es consumado. La acción. ¿Me siguen todos? La concepción, que es la maquinación, la seducción. Luego da a luz. Cuando da a luz es cuando cedo, cuando tomo la decisión. Y luego viene la consumación, la concreción, la acción directa e indirecta. Una vez que decidí, ya es cuestión de tiempo, de preparar el lugar, el ambiente, para consumar la tentación. Tuve un compañero en el secundario que en los 6 años que hicimos del secundario nunca tuvo ningún conflicto, súper tranquilo. Terminé la universidad, no lo vi más. A los 2 o 3 años me entero de que había asesinado a su mujer. Lo fui a visitar a la cárcel y un poco el proceso tenía que ver con esto, con situaciones que no vienen al caso, conflictivas, pero él comenzó a tramar toda una situación, una cita en un lugar determinado, conseguir un arma, hablar, llamarla por una cuestión de urgencia. Cuando ella se iba retirando, después de haber peleado, él sacó el arma, le disparó y concretó lo que venía gestándose en su mente. Gestándose en su mente. Entonces, el libro de Santiago es muy claro cómo es el proceso. Se concibe, se da a luz, cedo, tomo la decisión, consumo el pecado, la acción, pero no queda ahí nomás la cosa. ¿Qué es lo que viene después? La muerte. La muerte. Analicemos este proceso que les acabo de mencionar. ¿Cuándo alguien cede a la tentación? ¿Cuándo alguien cede a la tentación? Cuando los deseos son mayores al dominio propio. Cuando los deseos son mayores al dominio propio. Dijimos que los deseos son una intencionalidad. Puede ser buena, mala, neutral. La tentación es cuando hay un deseo en nosotros que entra en conflicto con principios, con valores, con objetivos que tenemos en la vida. Pero cuando ese deseo es mayor a mi dominio propio, es cuando cedo. Y cuando el deseo va a ser mayor al dominio propio, cuando de alguna manera yo estoy descuidando mi relación con el Espíritu Santo, porque querida familia, te recuerdo algo, el dominio propio tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo en tu vida. El libro de Gálatas nos enseña que el dominio propio es una parte del fruto del Espíritu. Pero segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6, ¿se acuerdan la escala de Dios? Fue en febrero de este año. A ver, ¿se acuerda alguien de la escala de Dios? No. Habíamos hablado de la escala de Dios, que debíamos esforzarnos para alcanzar, ¿cómo era? Está en la Biblia. La valentía, y la valentía nos llevaba a la mansedumbre. ¿Qué más? Ahí está, el conocimiento al dominio propio, el dominio propio a la paciencia y a la paciencia a la piedad. Gracias, Agustín. Entonces, ¿qué nos dice Pedro? Que el dominio propio tiene que ver con nuestro esfuerzo, con nuestra disciplina, con cómo me organizo en el día a día para poder conocer más al Espíritu Santo, pero a la vez también hay una parte que tiene que ver con el Espíritu Santo en nosotros. Dominio propio entonces tiene esta doble expresión.
es el fruto de nuestra disciplina, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, como dice segunda de Pedro, pero también tiene que ver con el obrar del Espíritu Santo en nuestro interior. Dominio propio tiene que ver con el autocontrol. Buscar de controlar aquello que yo pueda controlar y dejar a Dios que controle lo que Él tiene que controlar. Dominio propio tiene que ver con autocontrol. Fíjense en que dice Proverbios 25-28. Ciudad desarmada y sin muralla, la persona que no tiene autocontrol. Ciudad desarmada y sin muralla, la persona que no tiene autocontrol. Quiero que imaginemos la época en la que fue escrita este proverbio. No existía el Estado, no existía la policía, el poder de policía, la defensa nacional. Entonces, ¿qué sucedía? Una ciudad que no tenía muros a la vuelta podía pasar de vivir en total armonía y felicidad a la ruina total en 2 segundos. ¿Por qué? Porque venía un ejército, destruía todo, mataba a mujeres y niños, se llevaba lo que tenía valor y en 1 segundo la vida que la gente llevaba en ese lugar cambiaba drásticamente. Ciudad desarmada y sin muralla, la persona que no tiene autocontrol. Un hombre que no tiene autocontrol puede terminar acabando con la felicidad de toda su familia, porque no pudo controlarse ante la seducción de su compañera de trabajo. Un hombre que no tiene autocontrol puede terminar destruyendo el futuro de sus hijos por un ataque de ira, por una situación extrema. Pero no nos olvidemos de las pequeñas zorras que también echan a perder la cosecha. Yo les traje algunos casos extremos, pero en el día a día el autocontrol es evidente, la falta de autocontrol es evidente. Y nos va llevando, ¿se acuerdan? La palabra de lapsi, que de a poquito nos vamos deslizando. Generalmente una persona que está en el Señor y que congrega no cae de la noche a la mañana, sino que se va deslizando lentamente, mes tras mes, año tras año, hasta que un día se apartó, se fue o tomó una mala decisión. Ciudad desarmada y sin muralla, la persona que no tiene autocontrol. Pero la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tu dominio propio es tan fuerte y tan firme como lo es tu relación con el Espíritu Santo. Tu dominio propio es tan fuerte y tan firme como lo es tu relación con el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a esto? Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mateo 26:41, velad y orad, le dijo el Señor a sus discípulos, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hechos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y Efesios 4:27, ni deis lugar
al diablo. La palabra del Señor entonces nos enseña que ante la tentación debemos huir. José ante la esposa de Potifar, o Pablo a Timoteo le dice en 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Hay situaciones en las que no hay que pensarla demasiado, hay que huir. ¿Estamos de acuerdo? Pero también necesitamos disciplina. Fíjense en lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:26. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito, al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique. 1 Timoteo 4:7, pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos y más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. La disciplina. Hay momentos en que debemos huir, hay momentos en el que tenemos que cultivar disciplina, hay momentos en el que tenemos que cultivar dominio propio y hay momentos en los que debemos buscar el poder de Dios. Como dice Pablo en 2 Corintios 12:9, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo viene hablando acá, si usted lo lee unos versículos más atrás, un poco como que se jacta él de las revelaciones que recibe del Espíritu Santo y de que estuvo en el tercer cielo. De hecho, es verdad, gran parte del Nuevo Testamento se lo debemos a las revelaciones del apóstol Pablo, pero él sigue indagando en el Señor y llega a esta conclusión. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque Pablo también renegaba con la tentación. Pablo también decía, maldito este cuerpo de muerte. ¿Hasta cuándo lo tengo que soportar? Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. La palabra de Dios nos enseña que la tentación puede destruir familias, puede destruir a una persona, ha destruido a líderes cristianos, pero el Señor nos ofrece su poder. ¿Cuántos dicen amén? Hay momentos para huir, hay momentos para ser disciplinados, hay momentos para cultivar el dominio propio y hay momentos en el que decimos, no doy más, soy débil y el poder del Señor va a actuar en nosotros. Dale un aplauso a nuestro Dios. Y para ir terminando, el cierre de este proceso, dijimos que es la muerte, en Santiago 1:15. Se concibe el pecado, da luz, se ejecuta, es consumado, pero no termina ahí, no es que se consumó el pecado y ya está, sino que eso tiene una consecuencia. La consecuencia es la muerte. Muchas veces esa muerte no tiene que ver con una muerte física. Puede ser una muerte física, pero también puede ser una muerte espiritual, una muerte en las relaciones, una muerte en tu relación con el Señor o con alguna persona. Te voy a dar algunos ejemplos para que me pueda explicar mejor. La muerte puede ser una separación con Dios, una separación de la vida plena que Dios quiere darte, puede ser la consecuencia del pecado en tu vida. Entonces, tenemos algunos ejemplos de qué quiere decir Santiago cuando habla de muerte. Puede ser una muerte física, pero también puede ser una muerte en las relaciones. Por ejemplo, pongámonos en esta circunstancia. El deseo y la tentación de un compañero de trabajo de hablar mal de otro, porque se siente superior, porque no le cae muy bien, entonces tengo la tentación de hablar mal de fulano, ¿sí? Entonces surge la oportunidad, fulano se va, sale, y de repente
llego a un grupo ahí en el trabajo que están hablando y están chismoseando. Entonces, yo que quería hablar mal del fulano y esto que estaban comiendo el cura a todos, es la seducción perfecta para poder hacer mi aporte mejorado, profundizado. Dejo mi imaginación que vuele y le comienzo a dar al fulano. Entonces, ahí la tentación que tenía hace unos minutos atrás pasó a dar a luz el pecado. Hablé mal de fulano y le agregué un par de cositas más. El pecado se concretó. ¿Cuál es la muerte? El compañero de trabajo se entera del chisme, se rompe tu relación con él, se muere la confianza, se destruye el clima laboral, se destruye la posibilidad de trabajar en equipo juntos, te va a exponer y en esa exposición vos vas a sentirte avergonzado por lo que hiciste. Esa es la muerte en este proceso. Como verán, cada pecado tiene su consecuencia de muerte, que no siempre es muerte física, sino que puede decantar en este tipo de situaciones. Trasládelo a la vida cotidiana. Un deseo. Todo comienza con el deseo, dijimos al principio. Deseo concretar una carrera universitaria o formar mi propia empresa. Comienza el proceso. Tengo este deseo, tengo estas aspiraciones, pero ¿cuál es la seducción? La procrastinación. El hecho de poder perder el tiempo en los videojuegos, en las redes sociales, cuando debería enfocarme en estudiar, en trabajar, en planificar, en esforzarme, en dedicar tiempo a este proyecto. Pasa el tiempo y concreto, termino satisfaciendo mis deseos en el corto plazo de pasar un buen momento, de disfrutar de un videojuego 24 horas, estar en las redes sociales y al otro día pasa lo mismo y pasa lo mismo hasta que el proyecto nunca comienza, nunca se concreta, nunca avanzo en los estudios. El pecado da a luz la muerte. Esto lo puede aplicar en la integridad. Alguien que tiene necesidades económicas, necesita de dinero, tiene la oportunidad de robar algo, lo roba, lo vende, resuelve algo momentáneo, pero en su interior algo murió. Murió la paz, murió la integridad y si es descubierto más aún, muere la reputación de esa persona. Fíjense cómo el pecado va expresando distintos tipos de muertes. Deseo tener una vida fuerte, saludable, cuidarme, hacer ejercicios y de repente no me esfuerzo, no me cuido, pasa el tiempo y llegan los años en los que el cuerpo y la mente se deterioraron más rápido de lo que habíamos planificado, pensado, si nos hubiésemos cuidado. Aparecen enfermedades crónicas que si me hubiese cuidado no las tendría. Muere la vitalidad, la energía, la calidad de vida. Amén. Fíjense cómo la concupiscencia se expresa de distintas maneras y de distintas maneras da a luz la muerte. Otro tipo de muerte se produce cuando una persona consume pornografía. ¿Qué es la pornografía? Grafía viene de gráfica, de imagen, y porno viene de la palabra, de la expresión de lo que hace una mujer prostituta en una cama. La pornografía termina matando en la persona que la consume su sensibilidad hacia las personas que lo rodean,
termina matando la relación con Dios. Abre la puerta a otras tentaciones. Te vuelve insensible hacia las personas, hacia la persona que amás, te vuelve insensible para con Dios y te vuelve insensible también para con el placer. A medida que vas satisfaciendo más y más, la sensación de placer va menguando, entonces se busca consumir otras cosas, entras en otro tipo de tentaciones que no tenías previsto que estaban en tu interior o que en algún momento se te iba a pasar por la cabeza que ibas a querer consumir eso. Y no lo digo yo, sino veamos estas palabras de Ted Bundy, un violador y asesino serial. Netflix hizo una serie sobre su vida y él declaró esto, palabras textuales de Ted Bundy. Sucedió en etapas, poco a poco, mi experiencia con la pornografía en general, pero con la pornografía que presenta un nivel alto de violencia sexual. Una vez que te vuelves adicto a ella, y esto lo veo como una especie de adicción igual que otro tipo de adicción, comienzas a buscar todo tipo de material con cosas más potentes, más explícitas, más gráficas, hasta llegar a un punto en el que la pornografía va tan lejos que comienzas a preguntarte cómo sería hacerlo en realidad. El pecado no pasa desapercibido en la vida de una persona. Produce distintos tipos de muertes. El hecho de disfrutar la libertad en Cristo también debe de llamarnos a la reflexión de cuidar esa libertad y no de utilizarlo como hicieron los Gálatas para el libertinaje. Porque podemos ir muriendo lentamente, poco a poco, en una vida que debería ser una vida plena, que es la que Cristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Así que me gustaría, familia, que podamos estar orando para poder declarar libertad sobre cada una de las personas que están en este lugar, sobre cada hombre, sobre cada familia, sobre cada joven, sobre cada niño, porque Cristo nos hizo libres del pecado para vivir en libertad y no en esclavitud por decisión propia. Pablo le llamaba la atención a los Gálatas porque les dice, ustedes que comenzaron por el Espíritu, que tenían una vida en libertad, ahora por sus propias decisiones vuelven a ser esclavos del pecado. Estemos orando, nos ponemos de pie. Hemos hecho un paseo por qué es una tentación y que su objetivo es la destrucción. Hemos hablado de que la prueba viene para edificarnos, para que podamos crecer en el Señor, para profundizar, para abrir nuestro corazón. Pero debemos seguir reflexionando. Vemos que el pecado trae muerte. Muerte de las relaciones, muerte de sueños, muerte de integridad, de la salud. Mis demonios me ganaron. Fue las últimas palabras que escribió la madre de estos 4 niños. Mis demonios me ganaron. Pero la palabra de Dios nos enseña que en Cristo podemos alcanzar libertad. ¿Cuántos dicen amén? Nos ofrece un camino de libertad, de gloria, de vida en plenitud. No necesitamos vivir atados, esclavizados nuevamente en el pecado. Cierre sus ojos, querida familia, por un momento. Dice la palabra del Señor, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida. Huir, disciplina, dominio propio, buscar su poder. La muerte ya no tiene la última palabra, el pecado ya no tiene que dominarnos, porque la sangre de Cristo nos hace libres. Libres para vivir, libres para amar, libres para soñar, libres para alcanzar
el propósito de Dios en nuestras vidas. Cada vez que resistes, cada vez que huyes, cada vez que ejerces dominio propio por el poder del Espíritu Santo, estás celebrando la victoria de Cristo en tu vida. El diablo es un enemigo real, pero también es cierto que es un enemigo derrotado. Cristo ya lo venció. Y si vos estás en Cristo, sos vencedor con Él juntamente. Amén. Cierren sus ojos. Gracias, Señor, te damos por esta tu palabra, Dios. Gracias porque tú nos hablas y nos enseñas, Señor. Que en ti, Señor, somos más que vencedores y que por tu sangre podemos vivir una vida en libertad, Señor. Te rogamos en esta misma hora que tú seas obrando en medio de la congregación de los santos. Tu Espíritu Santo sea derribando toda altivez que se levanta en contra de tu palabra, derribando todo pensamiento inicuo, toda acción contraria a tus mandatos, Señor. Que todo aquello que habita en nuestra mente, Señor, sea desarraigado, Señor. Todo aquello que va en contra de ti, Señor, sea consumido por el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, abrazamos la prueba, resistimos la tentación, Señor, y declaramos que vamos a vivir una vida en victoria, una vida que tú has ganado para nosotros, Señor. El Espíritu Santo está aquí y nos capacita, nos instruye, nos habla, nos direcciona para declarar: mis demonios no ganarán. Mis demonios no ganarán porque Cristo ya ganó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Señor, entregamos a ti, Dios, todo lo que somos, papá, esta palabra que tú has traído a nuestros corazones para enseñarnos, para redireccionarnos, Señor. Sea, papá, haciéndose cada vez más profunda y más clara en nuestro interior, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que desarraigue todo pensamiento inicuo, que desarraigue todo comportamiento que hemos adquirido y que es contrario a tu palabra, Señor, que nos hace caer y no nos permite disfrutar de la vida, Señor, que tú has conquistado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos de acuerdo con cada uno de mis hermanos para declarar tu paz, tu bendición, tu libertad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Porque queremos ser verdaderamente libres en ti. Sigue obrando, Espíritu Santo, sigue obrando en cada uno de los corazones. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo.